Buenos días para todos. El Señor les bendiga para hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio expositivo del Evangelio de San Marcos. Vamos a hacer esta breve introducción y entramos entonces al estudio de esta porción que nos corresponde en esta mañana. Luego de que el Señor sanó al endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5, versículos 17, veremos que las personas de esta región no lo querían allí. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Por lo que el Señor, no queriendo molestarles por más tiempo, decidió irse enseguida por el mar a la otra orilla, como dice Marcos capítulo 5, versículo 21. Y allí también se aglomeró junto a él una gran multitud. Y aunque vemos que algunos rechazaron o rechazan a Cristo, otros en cambio le reciben y lo acogen con gozo, como es el caso del hombre que viene a suplicarle en público que vaya a sanar a su hija enferma. El hombre era uno de los dirigentes de la sinagoga, un hombre importante, cuyo nombre es o era Jairo. Este hombre se dirige a Cristo con gran reverencia y humildad y al verle cae a sus pies. Y como quien se halla en gran apuro, le ruega con insistencia, como vemos en Marcos capítulo 5, versículo 23, donde le suplica que por su hija de 12 años que está enferma y a punto de morir. Por lo que el Señor inmediatamente sigue con él y lo acompaña hacia donde está la casa de este hombre. El Señor accedió a la petición de él de ir a sanar a su hija enferma a punto de morir, como vemos en Marcos capítulo 5, versículo 24. Mientras el Señor va con Jairo a su casa, con una multitud de gente apretujándolo por todos lados, una mujer enferma se le interpone en el camino. Aquí es donde vamos a sumergirnos nosotros en esta mañana, con la certeza de que Él la pudiera sanar del mal que padecía. Y es aquí, entonces, donde comenzamos nosotros el estudio de esta mañana. Una mujer se enferma, está buscando al Señor, y aquí veremos entonces qué es lo que va a pasar en este contexto. Acompáñenme entonces a Marcos capítulo 5, en la porción que leyó nuestro hermano Carlos, versículos 25 al 34. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Síganme en sus Biblias, así dice la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. El título que le he puesto a esta enseñanza es La mujer que confió en el Salvador. La mujer que confió en el Salvador. Vamos a ver dos cosas aquí. La mujer que confió, y en segundo lugar, el Salvador bondadoso. La mujer que confió en el Salvador. Entonces veremos en primer lugar la mujer que confió y en segundo lugar el Salvador bondadoso. Veamos en primer lugar la mujer que confió. Se puede imaginar la alegría de Jairo cuando el Señor decidió acompañarlo para ir a su casa y sanar a su hija. Su hija pronto sanaría, lo que este hombre pensaba. Qué emoción debía sentir este hombre, y seguramente Jairo, en su preocupación porque su hija se mejorara,
estaba como queriendo que el Señor eh, agilizara su desplazamiento, ven más rápido, Señor, y llegara pronto a su casa. Sin embargo, las multitudes que lo rodeaban eran muchas, como dice Marcos 5:24, lo que hacía imposible caminar rápido. Lo que sí es seguro es que el Señor iba hacia la casa de Jairo no tan rápido como él quería. Iba a paso tanto lento, pero seguro. Y de repente, en ese contexto, cuando va camino a la casa de Jairo, con ese montón de gente apretujándolo, en ese contexto de repente, como para hacer más lento el desplazamiento, en medio de la multitud, había una mujer. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer que aparece en estos momentos seguramente judía, sin duda alguna era lo opuesto a Jairo. Jairo era un hombre dirigente muy respetado de la sinagoga. Ella era una marginada social que debido a su condición la habían condenado al aislamiento de la vida religiosa judía. Mientras que Jairo había conocido 12 años de gozo y felicidad con su hija, esta mujer había experimentado 12 años de angustia, rechazo debido a su padecimiento. Ahora, no sabemos lo que causó el flujo de sangre en esta mujer, no lo sabemos. Las escrituras no nos dicen esto. Lo cierto era que ella estaba teniendo una pérdida constante de sangre, una hemorragia severa. ¿Y en qué condición se encuentra una persona bajo estas circunstancias? Pérdida de fuerza, presión arterial baja, pulso acelerado, piel fría y pálida, desorientación, dificultad para respirar. En resumidas cuentas, hermanos, cuántas esta mujer necesitaba entonces atención médica urgente. Eso es lo que nos está mostrando esto aquí. Urgentemente. ¿Por qué? Porque estaba botando mucha sangre y en cualquier momento se podía morir. Eso es lo que está pasando aquí. Esto es suficiente para que esta mujer sufriera. Pero para colmo, había una ley en el Antiguo Testamento que considerar en estos momentos. Aparte de que ella está sufriendo con esta sangre que le sale y no para, había que considerar otras cosas, el contexto del Antiguo Testamento. Según el capítulo 12 del Levítico, versículos 3 y 8, y el capítulo 15 del Levítico también, versículos 19 y 27, una mujer era inmunda durante 7 días después de tener flujo de sangre, después de 7 días. Aquí está una mujer quien fue inmunda durante 12 años. Tremenda condición. Ella nunca había podido ser limpia. Nunca. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba esto? Una mujer contaminada, inmunda, no podía ir a la sinagoga. No podía ir al templo. Ella había sido una mujer rechazada durante 12 años. Si ella tocaba a su marido, él era inmundo. Si tocaba a sus hijos, eran inmundos. Si tocaba a un amigo, eran inmundos. Si ella tocaba a un extraño, era inmundo. ¿Cómo era la vida de esta mujer entonces? No había manera en la que ella pudiera limpiarse ceremonialmente. No había manera, porque el flujo de sangre era constante. Era inmunda para según la religión en este contexto. Por cierto, esta ley de 7 días de ritual de limpieza fue diseñada por Dios para hacer una ilustración, hermanos, de lo que el pecado hace. Las leyes de lo limpio y de lo inmundo eran maneras simbólicas de demostrar cómo el pecado contamina y corrompe, como hablaba el pastor esta mañana. Simplemente era un recordatorio que nunca debían olvidar. Esta mujer nunca había podido elevarse por encima de eso. Era una mujer inmunda hace 12 años. De ahí no pasaba ella. Estando constantemente contaminada, siendo inmunda ritualmente. No podía tocar a nadie sin transferirle esa contaminación según el Antiguo Testamento. Esta mujer era una mujer muy, muy, muy triste. El versículo 26 nos dice lo que ella había tratado de hacer. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba el sufrimiento de esta mujer? A esta mujer, en su afán por sanarse de esta enfermedad,
le iba de mal en peor. Buscó muchos médicos, no sabemos cuántos, y aunque la medicina no estaba tan desarrollada en aquellos tiempos, lo cierto fue que los médicos que la atendieron no tuvieron ni idea qué era lo que ella tenía y no la sanaron. Incluso estaba tan desesperada esta mujer en su situación que seguramente se expuso también a las recetas supersticiosas que se encontraba en un libro tradicional de los judíos que se llamaba el Talmud. En este libro aparecen 11 remedios posibles para la enfermedad que esta mujer tenía. Vamos a ver algunos. Vean una. Poner las cenizas de un huevo de avestruz en un saco de tela. Eso le sanaba según la tradición. Este ritual supersticioso, si ella hacía eso, se sanaba. Seguramente lo hizo y no le sirvió. Otra, ir a todas partes con un grano de mostaza obtenido del excremento de una burra. No creo que eso haya servido tampoco. También practicaban mezcla de hierbas, sustancias quemadas, usaban polvos, etcétera. Esta mujer seguramente usó estas cosas. Esto no estaba en la palabra de Dios, tampoco era medicina reconocida, era lo que llamamos medicina popular y no le sirvió de nada a esta mujer. No podía sanarse. Todo esto pudo practicarlo esta mujer en su desesperación y además de eso gastó mucha plata, mano. Mucha plata, hasta el punto de quedar, como dicen vulgarmente, sin un peso en el bolsillo. Quedó sin plata, porque ella cada vez que iba a consultar debía pagar. Tristemente, nada de lo que se hacía le estaba sirviendo. Al contrario, le iba peor. Porque además de todo lo que implicaba para su vida la enfermedad que tenía, también estaba el hecho de que el tiempo estaba pasando y se estaba acabando más y más, tanto física como anímicamente. ¡Qué desesperación! La pregunta que surge aquí es, ¿por qué esta mujer no se pudo sanar? ¿Por qué buscó tantos médicos y aún cuestiones supersticiosas y no se pudo sanar? ¿Por qué? Lo que nos da a entender Lucas, el médico, en el evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 8, versículo 43, es que la enfermedad de esta mujer era incurable. Por eso no se pudo curar, porque era incurable. Humanamente hablando, no había nada que se pudiera hacer por esta mujer. Se iba a acabar y acabar hasta morirse, tanto sacar sangre de su cuerpo. Sin embargo, hermanos, esta mujer poseía algo obviamente dado de lo alto. No estaba sana, estaba botando sangre, era desahuciada, ritualmente inmunda, pero poseía algo obviamente dado de lo alto, que en comparación con su terrible sufrimiento presente y temporal, sería algo pequeño, minúsculo, pasajero, tenue. Eso que ella tenía, si lo comparamos con su sufrimiento, el sufrimiento ante eso era nada. ¿Sí me voy a entender? Lo que ella tenía, repito, en comparación con su sufrimiento, si comparamos sufrimiento con lo que ella tiene, que ya veremos qué es, el sufrimiento es nada. ¿Qué era? Ella tenía fe, confianza en el Señor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Miren cómo pensaba, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vean lo que tenía esa mujer. En estos momentos la esperanza revivió, ya que la mujer escuchó hablar de Jesús, de su fama, de su poder para curar enfermedades, expulsar demonios, para hacer detener la tormenta. Seguramente ella estaba informada de estas cosas, lo que la llevó a ir al encuentro del Señor, confiada en que Él podía librarla de la enfermedad incurable que tenía. Esta mujer creía todo lo que había escuchado del Señor, por lo que, como cual valiente que arrebata el reino de los cielos, ella decidió abrirse paso entre la multitud, violando todos los límites de la tradición, como decía el Antiguo Testamento, y avanzaba hacia el Señor, tocando a uno, tocando a otro, inmundo, 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 según los rituales judíos. Se metió entre toditos, y aunque su enfermedad no era contagiosa, hermanos, sí lo contaminaba ceremonialmente a todo el que tocó. Imagínense a cuánta gente tocó. Y es por eso que ella avanzaba evitando que la descubrieran en su condición, para evitar que
la vergüenza fuera peor o que la gente se enojara por estarlos tocando y hacerlos inmundos ceremonialmente. Así que ya cerca del Señor, entrando encubiertamente y seguramente cubriendo el rostro, esta mujer tocó el manto, oiga bien, o el borde de su manto, para ser más específico. Lo tocó. Ahora, en Números capítulo 15, a los israelitas se les dio instrucciones que cosieran borlas en los bordes de sus mantos como símbolos visibles de que le pertenecían a Dios. Las borlas, yo creo que deben entenderlo, era como unas tiritas que sobresalían del manto. Te pones el manto y al fondo unas tiritas que sobresalen de eso. Esas eran las borlas, tiritas delgadas que tenían cierta medida. Estas borlas tenían un propósito doble. Recordaban a los judíos su compromiso de servir al Señor y al mismo tiempo daban testimonio al mundo de que eran parte del pueblo escogido de Dios. Eso daban estas borlas. Ahora, los hipócritas religiosos, como los fariseos, trataban de exaltarse a sí mismos alargando las borlas. Soy más santo, soy más puro, lo voy a hacer más grande. Como dice Mateo 23, versículo 5. Por el contrario, el Señor Jesús habría usado un manto con borlas normales adheridas a su manto. Las borlas del Señor eran sencillas, normales, no como estos hipócritas. El texto dice que ella tocó el manto, es decir, las borlas. No tocó el manto como tal, tocó las borlas que guindaban en el manto. La palabra está tocar, cuando dice ahí, es aferrarse. Se aferró a esta tirita que estaba ahí, ella, porque tenía fe. Tenía fe. Ella se agarró con fuerza ahí. Ella se dice a sí misma en el versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. De nuevo, aquí no hay duda. Esta mujer no está vacilando aquí. Aquí no hay falta de fe. No hay error. Ella está pensando bien. Escúcheme, está pensando bien. Está razonando correctamente. Ella está mirando las cosas de arriba. Y aquí podemos aplicar aquella consigna que dice, así como pensamos, actuamos. Esta mujer piensa bien y está actuando bien. Y a pesar de la dificultad que vivía, su fe la llevó a enfocarse correctamente. ¿Ve entonces por qué el sufrimiento no es tan resaltante como ahora la fe que tiene ella? Si tan solo puedo aferrarme al borde de su manto, si tan solo lo puedo agarrar, tomar, esto sería un aferrarse de manera desesperada con todos los pensamientos que también pudiera estar teniendo y que estaba inundando su mente. Ella podía estar pensando, aquí estoy contaminando a todo el mundo, estoy en una penosa situación, pero si tan solo pudiera aferrarme a esa borla, ella creería que se mejoraría. Ella tenía fe. Con fe en que sería curada, la mujer alargó la mano para agarrar las borlas del manto del Señor. Eso es fe. Y la fe de ella no estaba puesta en la ropa. No estaba en la ropa. Como si el manto fuera mágico. La fe de ella estaba puesta en Cristo, en el Señor Jesús. Las enfermas se habían enterado de los milagros que él había realizado y por tanto no tenía dudas de que podía curarle su mal. Esa fe inquebrantable fue recompensada al instante. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Ven la fe? ¿Ven la fe de esta mujer? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Se acabó el problema. En el momento en que ella tocó el manto, quedó restaurado su cuerpo. Aquí no hubo tiempo para periodo de recuperación. Lo que 12 años de visitas médicas no pudieron sanar. El poder de Dios lo curó en un instante. Su aflicción o azote había llegado a su fin. Como alguien diría, se congeló el tiempo. El mundo se detuvo para ella en este momento. El sangrado se detuvo. Pero, ¿qué podemos decir de Jesús? Dice el autor este. Fue accesible. Cuando tenemos fe, podemos acercarnos a Dios con confianza. Cuando tenemos fe,
podemos hallar al Señor, como pasó con esta mujer enferma. Sin embargo, para la vida de ella, el Señor Jesús tenía un propósito que iba más allá de la sanidad física. Ella había llegado de incógnito con la esperanza de luego retirarse pasando desapercibida entre la multitud. Pero el Señor Jesús tenía la intención de destacarla a fin de atraerla hacia sí mismo. Hasta aquí entonces el primer punto. Veamos en segundo lugar, y esto también para los incrédulos es importante, el Salvador bondadoso. El Salvador bondadoso, el Salvador es bondadoso. Versículo 30 de Marcos 5. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el instante, inmediatamente Jesús, percibiendo en sí mismo que poder había salido de él, se volteó a la multitud y dijo, ¿quién tocó mi túnica? Esta escena es sorprendente. Inmediatamente la mujer fue curada, inmediatamente el Señor sintió que el poder salió de él. Definimos el poder de Dios como esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Cualquier cosa que su sabiduría infinita puede dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad puede resolver. Recordemos que la Biblia nos enseña en Mateo 1:23 que el Señor Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que está en medio de nosotros, el cual en su poder creó todas las cosas, sustenta todo lo creado, gobierna todo, trae salvación a los hombres. Dice Primera de Pedro 1:5 que el creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Esto quiere decir que la fe continua del creyente en Dios es una evidencia del poder de Dios obrando en él. Eso es lo que es la fe del creyente. Lo cual garantiza la herencia eterna y que además le hace estar seguro y firme. En este mismo momento, este mismo poder está actuando en esta mujer para sanarla. ¿Ven lo bondadoso que es el Señor? Esto es sorprendente. Miren, la expulsión de poder divino que vino del Señor a la vida de la mujer, el Señor lo experimentó. Él experimentó el flujo de poder que creó el cuerpo de esta mujer y lo restauró. Esto es lo que creó la nueva condición de esta mujer. El poder. Le dio una nueva condición a esta mujer. Reemplazó el sistema de órganos dañados con un sistema de órganos nuevos. Este es un principio rico acerca de la realidad de que nuestro Dios no está lejano. Él está involucrado personalmente con su pueblo. Él está en medio de su pueblo. Él es el Emmanuel. La expresión personal del poder del Señor curó al instante la enfermedad física de esta mujer y además él sabía que aún era necesario abordar la condición espiritual de esta mujer. ¿Saben por qué? Porque era necesario abordar la condición espiritual de esta mujer. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el Señor la conocía, porque Él la amó, porque ella tenía un lugar en la familia de Dios. Ella era una oveja del Señor. Ella es una escogida por Dios. Así que teniendo en cuenta estas cosas en la mente, el Señor Jesús, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Él no hizo esto como tratando de buscar información. Él lo hizo para resaltarla de la multitud. Eres tú, a ti a quien llamo. Hay un montón de gente allí, pero él pregunta esto para resaltarla a ella. Vean el enorme privilegio, hermanos. Él está buscando al pecador.
Y según Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, Él ha venido a buscar y a salvar. La gracia inagotable que no busca la satisfacción temporal del pecador, sino la satisfacción definitiva y espiritual. Aquí está la gracia irresistible. Este es el llamado eficaz. Este es el Salvador determinado buscando un alma de quien cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Luego que el Señor hace la pregunta, sus discípulos, como siempre, sin entender, dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Como siempre no entendían, como siempre imprudentes. No tenían ni idea de lo que estaba pasando aquí. ¿Ves que te aprietan? O sea, estaban aplastándolo. Te están aplastando. ¿Quién no te toca? ¿Quién no te toca? Te están aplastando esta gente a ti. Desde un punto de vista humano, hermanos, hicieron una pregunta obvia. Humanamente, Señor, todos te están tocando. Pero desde la perspectiva divina, el Señor sabía a quién se estaba refiriendo. Como diría un comentarista, abro la cita. En la historia, hasta aquí sabemos que ella pensó y sabemos lo que él pensó, pero nadie nos dijo nada. Nadie sabe. Ella sabe que ha sido curada. Él sabe que ella ha sido curada. Él sabe que hay más que hacer en la vida de ella, así como había más que hacer en la vida del endemoniado del otro lado del lago. Y esta es la razón por la que él fue ahí. Él no ha terminado con esta mujer, pero solo ellos dos lo sabían. Y ella no sabía cuál era el fin de los propósitos de Dios todavía. Ella podía, ella se podía haber ido ya curada, pero había más. Podría haber tomado quizás tiempo para que ella convenciera a la gente de que ella ya no era inmunda, sacándola de la multitud y declarando que estaba limpia. Entonces le habría abierto la puerta a ella, pero hubo algo más. Hay algo más que te voy a ofrecer. Hay algo más que te voy a dar en la gracia. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor en estos momentos activó su mirada periférica, es decir, él está viendo para todas partes, está viendo para todos lados para ver a esa mujer y mientras las personas que estaban a su alrededor se negaban de haberlo tocado, finalmente la mujer estuvo dispuesta a revelarse a sí misma. Durante los últimos 12 años, la mujer había enfrentado el temor de la vergüenza y el rechazo, pero ahora siente un temor y temblor distintos. Esto no es el temor de la vergüenza, este no es el temor de la hostilidad, de la multitud, porque ella tocó, hermanos, lo que está mostrando aquí, cuando el Señor pregunta y la busca, es un temor santo, un terror santo. Ella no tiene miedo de la ofensa que ha cometido. Ella teme porque está consciente de lo que ha pasado en ella. Y lo que ha pasado en ella es que ha sido curada en una milésima de segundo y ella lo sabe. Ella lo sabe, por lo tanto, sabe lo que Jesús estaba diciendo. Era con ella. Y lo que Marcos, hermanos, lo que Marcos está tratando de decirnos aquí es que este Jesucristo es el Hijo de Dios. Ella, hermanos, miren la reverencia de ella, miren la fe de ella. Ella sabe que está en presencia de la divinidad, de la deidad, del Dios encarnado. Esto no es pena humana, esto es reverencia, hermanos. Y esto se hace más evidente en lo que ella hace. Ella vino y se postró ante él. A veces si nosotros, hermanos, fuéramos más conscientes de esta verdad, de que estamos ante un Dios tres veces santo, viniéramos a este lugar a postrarnos ante él.
Cuando ella se postra, todos los que estaban allí sabían qué significaba eso. Usted no hacía eso a menos que estuviera postrándose ante alguien más grande que usted. Todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando ahí. Los judíos no tenían rey. Ellos solo se postraban ante Dios. Ella se colapsa estando totalmente consciente del terror de ser una pecadora en la presencia del Dios hombre. Una postura que ruega por misericordia, por el pecado de ella, y después le cuenta toda la verdad acerca de su enfermedad y de la curación. El Señor respondió a la confesión pública de la mujer, afirmándole la autenticidad de su fe. Jesús le dijo, hija, versículo 34, empieza diciéndole, hija. Y muchas veces creemos que todo el mundo es hijo de Dios. Y ve que aquella dice, yo soy hija de Dios. Y aquel dice, yo soy hijo de Dios. No es así como tú crees. Este es un ejemplo de cómo puede ser hijo o hija de Dios aquí en este momento. Hija. Increíble como el Señor habla a esta mujer. Es una evidencia definitiva de su bondad infinita hacia los pecadores. Y lo primero que hará es solucionar el principal problema de esta mujer. Nótenlo. Noten. El principal problema de ella no es su enfermedad. No es su enfermedad. No es que se quedó sin plata. No es que esté inmunda según la tradición. No es que esté sola y nadie se acerque a ella. Ese no es el problema de ella. El principal problema de ella, como de todo ser humano, es su pecado. Si alguien aquí llegó por primera vez, entienda eso. El principal problema tuyo es el pecado. Y el Señor aquí soluciona el principal problema de ella, su pecado. Su continua violación a los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Violar los mandamientos de Dios constantemente. Ofender a Dios. Y ese es el problema que va a solucionar el Señor aquí para esta mujer. Antes que nada. Y miren toda la gracia derramada sobre esta mujer aquí. Inservible y desahuciada por la sociedad, pero valiosa para Dios. El pastor decía al rato, no importa lo que la gente diga de ti. Si te justificó el Señor, ¿listo? Y aquí con ella pasa lo mismo. ¿Cómo no la veía la gente? ¿Cómo no la menospreciaban? ¿Cómo no se veía ella misma? Pero ella era valiosa para Dios. Él le dijo a ella, hija, hermanos, esta palabra sin ninguna duda hace disipar todo temor. Todo temor. Ella ahora es hija adoptiva de Dios en Cristo. O podríamos decir que ella ha sido adoptada espiritualmente por el Padre a través de la fe en Cristo. Y en ese sentido, ella ahora es una nueva criatura o ha adquirido una nueva identidad. Su vida tiene un propósito nuevo y además cuenta con la certeza de que Dios siempre estará con ella. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo, eres hijo de Dios. Todos aquellos que tienen confianza plena en el Señor y que tienen una sola consigna en su vida, obedecerle. De ahí para abajo es impiedad. Además, Mateo, en el capítulo 9, dice que él añadió la frase, hija, ten ánimo, descansa, relájate. El mismo Señor le dijo a la muchacha, a la señora. Y ahora continúa diciéndole, tu fe te ha hecho salva. Miren, en un contexto donde se nos llama a predicar el evangelio, insisto en lo que decía el pastor esta mañana, no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es una mentira del diablo. Dios aborrece al pecador impío que no se arrepiente.
Está irado con él todos los días. Tu fe te ha hecho salva. Estas son las buenas noticias de las que se apropia un pecador cuando cree. Esta es la mejor noticia que esta mujer puede escuchar y no hay mejor noticia que esta. Soy un pecador indigno que he ofendido a Dios, que he violado sus mandamientos y lo que merezco es el infierno. Ahora que me han perdonado, tengo fe para salvación. Mala noticia, pecador, impenitente, no arrepentido, que ofende a Dios, que viola sus mandamientos. Ese es el hombre natural. Ese es el mensaje. Eres un pecador. Estás ofendiendo a Dios. Estás enemitado con Dios. Mereces el infierno por eso. Mala noticia. Buena noticia. ¿Crees? Entonces vas a ser salvo. Tu fe te ha hecho salva. Ella experimentó la mala noticia. Sabía que era una pecadora indigna. Que merecía el peor castigo de Dios. Que merecía lo peor de parte de Dios. Pero fue perdonada. Tu fe te ha hecho salva. Esta es la buena noticia que damos cuando predicamos el evangelio. Damos la mala noticia y damos la buena noticia. Esta frase indica que el mayor problema de esta mujer ya ha sido solucionado. ¿Qué tal? Ya sus pecados han sido perdonados. Ya ha sido reconciliada con Dios. Y da igual si se sana o no. Porque su vida ahora no va a depender de sus circunstancias, sino de lo que Cristo ganó para ella en la cruz de Calvario. No importa que esté enferma. Ya hay perdón. Ya hay salvación. Y noten que ella no hizo nada para merecer esto. Ella no se ganó esto. Esto no es salvación por obras, hermanos, porque no existe tal cosa en la Biblia. No hay salvación por obras. Nadie es tan bueno como para hacer estas cosas. Ella no se ganó esto. Ella no se ganó esto y no se lo merece. El Señor no está diciendo, tus obras están salvadas. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, tu fe te ha salvado. Esto quiere decir que debido a que esta fe es un don de Dios, las personas que creen deben confiar en las promesas de nuestro Dios que son en Cristo. Lo que implica que en la vida de fe no se trata de un solo conocer la verdad, ni de aceptar la verdad, sino de confiar en Cristo, en su palabra, lo que trae como resultado la santificación y obediencia a sus mandamientos. Esto es lo que va a caracterizar, sin ninguna duda, la vida de esta mujer a partir de ahora. Santidad y obediencia. Si tú eres cristiano, tú debes ser santo y debes estar obedeciendo los mandamientos de Dios. Los demás son impíos. Y noten algo muy importante que trae la fe a la vida de esta mujer y a la vida de todos los que creen. Salvación. La palabra usada para ser salva es sozo, un término generalmente usado en el Nuevo Testamento para ser salvado del pecado. Esta mujer había sido libertada por el Señor de la culpa, del poder y de la pena eterna del pecado. Y además, la palabra salva se utiliza en todos los tiempos verbales. Fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvados. Esto, hermanos, es la certeza de algo particular a esta mujer. ¿Qué certeza tiene esto? Una vez salva, siempre salva. Nadie le va a quitar esto. Nadie. Definitivamente, qué enorme bendición y privilegio tiene cuando alguien cree. El Señor termina diciendo a la mujer, ve en paz y queda sana de su atote. Aparte de las tremendas y alentadoras palabras que les acaba de decir, el Señor también abrió el camino para la reintegración total de la mujer a la vida social y religiosa.
y a la comunión con su gente. Además, las palabras del Señor indican: queda, sé y permanece sanada de esta enfermedad. No va a ser más, de eso no va a volver más atrás. No se va a volver a enfermar. Queda, sé y permanece sanada de esta enfermedad. Esto es poder. Esto solamente lo puede hacer Dios, mis hermanos. Y como alguien diría, ahora ella podía irse y desarrollar el resto de su vida en paz. Es decir, con la sonrisa de Dios sobre ella y la gozosa convicción interna de esa sonrisa. La palabra para paz aquí es shalom, la cual se refiere a varios aspectos. Primero, abarca la tranquilidad, la prosperidad, la salud, o sea, no solo la ausencia de guerra. Segundo, se usa para desear bienestar al encontrarse o despedirse. Y tercero, denota reconciliación con Dios. ¿Ven esta frase paz? Lo que quiere decir que esta mujer no solo experimentó la realidad de la sanidad física, sino que también experimentó la realidad de su alma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Una paz duradera. Estaba antes apartada de Dios y ahora por la fe está reconciliada con Dios. Era enemiga de Dios y ahora ha sido hecha parte del pueblo de Dios. Eso es lo que pasa ahí. Eso es lo que pasa con ella aquí. Dice un comentarista: aunque Jesús se dirigía a la casa de Jairo, estuvo dispuesto a ser interrumpido a fin de ayudar a esta mujer. Desde una perspectiva humana, él tenía necesidades más urgentes que atender. La hija de Jairo estaba en un umbral de la muerte y la conmoción del gentío y la urgencia del momento hacían muy difícil detenerse. Sin embargo, desde la perspectiva divina, Jesús sabía que ella era una de sus elegidas. En consecuencia, recibió con agrado la interrupción, tomando el tiempo necesario para ministrarla, no solo curándole el cuerpo, sino también salvando su alma. Esta mujer había vivido una vida muy dura y ahora todo era nuevo. Y no porque no tendrá problemas, sino porque está en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a concluir y a aplicar, mis hermanos. Ven lo que pasó con la mujer de nuestra enseñanza. Ustedes son testigos de la lectura y de lo que hicimos. Era una persona muerta en delitos y pecados, hija del diablo, impía. De paso, toda mujer que esté aquí sin creer tiene esta característica: impía, hija del diablo y muerta en delitos y pecados. O cada hombre que esté así. Y además le agrego, la ira de Dios se revela todos los días sobre la vida de estas personas. Y en este caso particular, se revelaba todos los días sobre esta mujer. Y para colmo de males, esta mujer era una desechada social por el hecho de estar enferma. Miren esta mujer aquí. ¿Qué peor cosa podía tener esta mujer? ¿Quién podía darle una mano y ayudarla en su condición tanto física como espiritual? A ella le tocaba esperar con paciencia el fin de su vida y así ya no ser más. Ahí se iba acabando poco a poco hasta morirse. Era lo que ella estaba esperando. Y condenarse para colmo de males. Pero donde todos fallan, el Señor Jesucristo triunfa. Donde todos te dan la espalda, el Señor Jesucristo te acoge. Cuando las cosas parecen acabadas, el Señor Jesucristo te da esperanza. Así pasó hoy con esta mujer
en nuestro relato. Y así pasó contigo, creyente, con nosotros. No había manera de acercarnos a Dios en nuestras fuerzas. No había manera. Él estaba muy lejos de nosotros y nosotros muy lejos de Él. Hasta que nos dio la fe y nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor y misericordia y nos susurró al oído: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Cristo. Apliquemos la enseñanza, hermanos, en esta mañana. 3 aplicaciones muy rápidas para todos ustedes, mis hermanos. Quiero iniciar trayendo a su memoria lo que significa estar en Cristo. Quiero iniciar la primera aplicación trayendo a su memoria lo que significa estar en Cristo. Sabemos que somos llamados y justificados y santificados y un día glorificados por una unión viva con Jesucristo. De tal manera que yo vivo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es mi vida ahora. Cristo es quien vive en mí. Por eso es la voluntad de Él la que se hace en mi vida. Él está involucrado de manera plena en mi vida, llevando a cabo su obra espiritual de salvación, llevándola a la plenitud, a su fin, en el poder del Espíritu Santo que mora en mí, que mora en ustedes los creyentes, quien está involucrado en nosotros de manera íntima. Entonces, hermanos, estar en Cristo es eso, hermanos. Es experimentar la obra de Cristo en nuestras vidas. Es experimentar cómo el Espíritu Santo guía nuestros pasos. Eso es lo que es. Es la certeza que nos da Él de que somos hijos de Dios. Para estar confiados, para estar seguros. Hermanos, estar en Cristo se trata de una vida donde no es la voluntad mía o la tuya la que se hace. Porque la gente vive como vive. Porque hacen su propia voluntad humana pecaminosa. Por eso es que viven como viven. Cuando estamos en Cristo, estamos haciendo la voluntad de Cristo. Y hacer la voluntad de Cristo es obedecerlo según sus mandamientos. Tú no puedes decirme que estás en Cristo si no obedeces a Cristo. Y eso es lo que significa estar en Cristo. Es obedecer a Cristo. Hacer la voluntad de Cristo. Una cosa, mis hermanos, es la vida vieja, la cual ha quedado atrás, a donde no debemos volver. Y otra cosa es la nueva vida en Cristo, donde estamos y debemos permanecer. ¿Y cómo se hace esto notorio? Recuerda, hermanos, que somos salvos por la fe sola. Pero esa fe no viene sola. Y se hace evidente a través de buenas obras. Y tú, creyente, todos los días debes esforzarte en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ella. Efesios 2:10. Dios preparó unas obras de antemano para que tú las vivas y las practiques. Tú debes esforzarte todos los días en hacer estas obras. Así que basta ya el tiempo pasado. Basta esa vida impía, injusta en la que vivías antes. Deja esa vida atrás. Ahora, mis hermanos, ahora, mis hermanas, son nuevas criaturas. Vive como tal y glorifica a tu Señor, así como Él está contigo. Él está contigo, mis hermanos. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. En ese sentido, tú tienes que glorificar a Él todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, yo quiero que piensen mucho en lo que voy a decir ahora, para que de tal forma se muevan a ser agradecidos y obedientes a Dios.
Escuchen estas palabras dichas en el pasado. Está alguien agradecido. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos podido disfrutar con nuestro Señor. Estamos agradecidos por la bendición de momentos pasados en la costa de Galilea, por así decirlo. Momentos pasados con este hombre y su corazón quebrantado por su hija y su fe en Cristo, hablando de Jairo. Y con esta mujer y la expresión de ella de fe. Estamos tan agradecidos porque las escrituras viven. Cuán maravilloso regresar, no acomodar la Biblia a los tiempos modernos. Qué tragedia es esa, sino regresar y revivir las escenas, de tal manera que las escrituras significan ahora lo que significaron en ese entonces. Te damos gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias porque por un decreto santo del Dios soberano, la salvación fue planeada por nosotros, para nosotros, y tu poder ha salido para hacer que suceda. El poder ha fluido de ti a través de la obra del Espíritu Santo para regenerarnos, convertirnos y transformarnos. Y ahora santificarnos y un día glorificarnos. Te damos gloria, Padre, por tan grande bondad. Recuerda esto, creyente. Repito esto. Tu gozo y bienaventuranza no depende de tus circunstancias. Nos amargamos porque sufrimos. Nos amargamos porque padecemos. Me pasa algo malo, Dios se olvidó de mí, me voy de la iglesia y empiezo a difamar de todo el mundo. Es que los pastores, es que este, es que aquel. Recuerda, hermanos, tu gozo y bienaventuranza no depende de tus circunstancias, depende, repito, de lo que Cristo ganó para ti en la cruz. Por eso, mis hermanos, quiero que cada uno se evalúe a sí mismo para ver si están en la fe. Porque estar en la fe es más que saber doctrina o reconocer algunas verdades de la Biblia. Estar en la fe es confiar en el Señor Jesucristo y por ende escucharlo y obedecerlo. En tercer lugar, el creyente es salvo. Ser salvos, hermanos, es estar en una posición de la cual nadie nos quitará. Ten ánimo, creyente. Ten ánimo. No dejes que las circunstancias te sacudan o te alejen de Dios. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¿Por qué te digo esto? Porque ser salvos implica, en primer lugar, que no hay condenación para ti. Y en segundo lugar, mis hermanos, que nadie te puede separar del amor de Dios. Y ten la certeza que donde quiera que estés, tu Dios estará contigo para ayudarte, bendecirte, confortarte, animarte, fortalecerte, en fin, para hacerte mucho bien. Por eso te digo, ten ánimo, espera y confía en tu Dios. Y finalmente, para los que no conocen al Señor, pueda que hayan venido aquí muchas veces y digan más de lo mismo. Como les digo, yo salvo mi responsabilidad de advertirte el peligro donde estás. Yo salvo mi responsabilidad. Es mi deber ponerme aquí y decirte estás en peligro por ser impío. Ese es mi deber. Para que tu sangre no sea sobre mi cabeza al no decirte la verdad. Debo decirte la verdad. Y es que estás muerto en delitos y pecados. Eres un impío o impía. Y en esa condición vas camino al infierno. Esa es la palabra infierno. Condenación eterna. ¿Qué quieres que te diga? Algo bonito. No te lo puedo decir porque te estoy mintiendo. Vas a la condenación. Estás muerto, como te dije ya. Estás alejado de Dios. Vives en tinieblas. Estás ciego. Estás muerto. Esta es tu realidad en estos momentos si no has creído en el Señor y si no te has arrepentido. Necesitas, como esta mujer, ser sanado en tu alma.
Necesitas que tus pecados sean perdonados. Necesitas reconciliarte con Dios en estos momentos. El Señor aún puede ser hallado, búscalo. Y lo que pasó aquí, mi amigo incrédulo, es que esta mujer se le dio esta gracia. Esta mujer se humilló ante Dios. Reconoció que era nada ella. Reconoce tú lo mismo. Reconoce que tú eres un impotente. Que no puedes hacer nada en tus fuerzas. Te lo digo con mucho respeto. Reconócelo. Reconoce cuántas veces, las muchas veces que has ofendido a Dios con tu vida. Reconócelo. No te, no te excuses porque es peor para ti. Reconoce eso. Reconoce las muchas veces que has violado los mandamientos de Dios. Reconócelo. Y ven y humíllate a los pies de tu Señor. Y yo te garantizo que si vienes así, Él no te va a rechazar. Y te va a conceder la gracia de la fe para salvación y vida eterna. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por concedernos un tiempo más para acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades. Gracias por enseñarnos. Gracias por esta historia que nos contaste hoy, Señor. Y nos muestras cómo tú puedes salvar a quien tú quieras. Y no hay, Señor, límites para ti. Tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres perdonador, eres fiel. Tú rechazas a que se humilla delante de ti, Señor. Por eso quiero rogarte que confirmes a los creyentes en la fe y que aquellos que no creen, Señor, crean y vengan a tus pies arrepentidos y creyendo. Oh amado Dios, que no sigan jugando con la condenación. Te ruego para que los incrédulos crean, se arrepientan, Señor. Y para que el creyente se afirme cada día más en tus caminos y sea sal y luz en medio de este mundo. Para que en todo, Señor, todos te honremos y te glorifiquemos solamente a ti. Gracias, buen Dios. Alabado seas por siempre. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.